que hay mucho que decir sobre el traumatismo, pero pues será lo esencial. A ver, para empezar, pues vamos a definirlo. Hay muchas definiciones, esta es como la más simple. Es una lesión de las estructuras de la cabeza debida a una fuerza externa de origen mecánico. El traumatismo craneoencefálico se va a dividir a grandes rasgos en 3 tipos, dependiendo de la escala de coma de Glasgow. Leve va a ser con una Glasgow de 13 a 15, moderado de 12 a 9 y grave menor a 8. Bueno, y aparte de esto, hay más clasificaciones, por eso les digo que intenté como sintetizarlo, porque hay unas guías que nos mencionan que en la clasificación de leve, como que se subclasifica dependiendo de la edad del niño, ya sea menores de 2 años o mayores de 2 años. En aquellos menores, o sea, ¿en qué va a ser la diferencia? En que no puedes evaluar de la misma forma el estado neurológico de un niño, bueno, de un lactante a uno que ya no lo es, ¿no? Entonces, en aquellos que sean menores de 2 años, se va a definir como historia o signos físicos de trauma craneal en un niño que esté alerta y se despierta el estímulo verbal o táctil. En los mayores de 2 años, pues ya podemos considerar que la escala de coma de Glasgow es de 14 a 15, sin hallazgos anormales en la exploración neurológica y sin evidencia física de fractura craneal. Aparte de esto, ya en ambos tendrán también confusión o desorientación, pueden tener amnesia postraumática por menos de 24 horas, pérdida del estado de conciencia por menos de 30 minutos, pueden tener manifestaciones neurológicas como convulsiones o focalizaciones y una escala de coma de Glasgow de 13 a 15 a los 30 minutos o más después de la lesión. Y aparte también existe como otra clasificación que nos dice si el traumatismo va a ser o es clínicamente importante. Esto también va a ser relevante para saber qué estudios complementarios les vamos a realizar y qué manejo o si el paciente se queda o no ingresado. Este se va a definir como la presencia de una lesión intracraneal en la tomografía con uno o más de las siguientes: que amerite una intervención neuroquirúrgica, que amerite intubación endotraqueal, que amerite hospitalización directamente relacionada con este trauma por al menos 48 horas, que mueran, que haya fractura de cráneo deprimida o hallazgos relacionados con fractura de la base de cráneo. Bueno, un poquito a grandes rasgos. La causa más frecuente del traumatismo craneoencefálico en los niños son los accidentes. En los de tipo leves son las caídas, en los graves son los accidentes otra vez, y también va a variar el mecanismo de producción según la edad en la que ocurra. Y esto es importante porque cuando nos lleguen los niños a la sala de urgencias, pues es lo que tenemos que sospechar, ¿no? Como nos ha pasado muchas veces. En aquellos menores de 2 años, lo más frecuente es que sea por caídas o por maltrato. En niños de 2 a 10 años, por accidentes de circulación, bicicleta, caídas también. Y en mayores de 10 años, por deportes, también accidentes de circulación, en bicicleta. Y cabe recalcar que en aquellos menores de 12 meses, la mortalidad se duplica al resto de las edades pediátricas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la fisiopatología para poder entender, primero que nada, el manejo del traumatismo y segundo, las complicaciones esperadas, que a fin de cuentas está relacionado el manejo con evitar este tipo de complicaciones. Bueno, primero hay que saber que los nutrientes principales del cerebro son el oxígeno y la glucosa. Recordemos que es un órgano primordial, es el órgano primordial. Es el tejido con menor tolerancia a la isquemia, consume al menos el 20% de todo el oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral normal es de 108 mililitros por 100 gramos por minuto y una parte de este flujo va a estar dado por la presión de perfusión cerebral. Esta presión es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana. Los valores normales de esta presión es de 60 a 70 milímetros de mercurio.
Y también es importante saber la presión intracraneana normal, que es de 1.5 a 7 milímetros de mercurio en niños. Cuando es mayor a 20 es cuando hablamos de un incremento importante de la presión intracraneal. Nosotros, desgraciadamente, en el hospital en el que estamos, no podemos medir tan fácilmente, ¿no? O de plano la presión intracraneana, pero lo ideal, como vamos a ver más adelante, es que sea un parámetro de monitorización para, pues, para el manejo de esta patología, ¿no? Bueno, también debemos tener en cuenta la clásica teoría de Monroe-Kelly, que nos habla de que, bueno, en el cerebro tenemos tres componentes principales, que es el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. En la imagen, no sé si ven mi flechita, pero en la primera imagen pues vemos cómo debe estar normalmente. Sí. Debemos estar, o sea, en la ocupación total del volumen intracraneal entre el flujo sanguíneo, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, debe haber un equilibrio. ¿De qué se trata esta teoría? Que en caso de que incremente o disminuya alguno de estos tres parámetros o se agregue uno más, deben mantenerse el equilibrio, ya sea con la pérdida o con el incremento de los otros dos. Por ejemplo, en este segundo ejemplo tenemos que se agregó una masa, podríamos decir que fue, no sé, un tumor, y para poder mantener el equilibrio entre el volumen total intracraneal, pues debe disminuir el flujo sanguíneo y disminuir también el nivel de líquido cefalorraquídeo. Y es cuando tenemos pues isquemias o algún desequilibrio importante que nos va a dar manifestaciones clínicas. Es importante entender este concepto para posteriormente pues entender por qué pasa lo que pasa con el edema cerebral, con las hemorragias, etc. Bueno, también hay como muchas explicaciones para la fisiopatología. Sin embargo, esta es como la más simple que pude armar. Primero, después del traumatismo, hay un daño neuronal inicial. Este daño, por el golpe, por todo esto, produce una disrupción de la microvasculatura. Puede romperse también la barrera hematoencefálica. Se proliferan los astrocitos, hay una captación reversa del glutamato. Esto produce una despolarización neuronal con una entrada de calcio intracelular. Esto produce una disfunción de las neuronas, incluso la muerte de varias de ellas. Una desconexión neuronal tardía, puede haber luego una regeneración cicatrizal, puede haber edema cerebral y pues ahora sí que en el peor de los casos, isquemia e hipertensión intracraneana. Hay que tener en cuenta que, bueno, hay muchos factores que influyen en esta fisiopatología. Por ejemplo, cuando se rompe la microvasculatura y se inflaman los astrocitos y todo eso, también hay liberación de radicales libres, que estos producen daño directo, ¿no? Y perpetúan la inflamación. También hay una liberación exagerada de citoquinas, y para que haya, por ejemplo, edema cerebral, tienen que liberarse unas acuaporinas. O sea, hay varios, o sea, por eso digo que es muy compleja la fisiopatología, pero a grandes rasgos, pues es un desequilibrio en lo que normalmente debería de estar adaptado, pues, en el, en el, en el espacio intracraneal. Bueno, también debemos saber que hay tres tipos de daños cerebrales dependiendo del momento en el que pasen, y esto influye también en el pronóstico y el tratamiento del paciente. El daño cerebral primario es el que ocurre al momento del traumatismo, por los mismos mecanismos, la cinemática del trauma, y esto como ejemplo está en la contusión, la laceración, las fracturas y la lección axonal difusa, ¿no? El daño cerebral secundario, de cierta manera puede ser prevenible con un adecuado tratamiento, porque este daño es una consecuencia de la lesión primaria. Aquí pues hay cosas obviamente que no podemos evitar,
como las hemorragias, pero hay otras que sí, a lo mejor el edema, la hiperemia, la trombosis, etcétera. Y uno de los ejemplos de este tipo de trauma, bueno, de lesiones es el hematoma intracraneal, epidural, subdural, el edema, la hipoxia, la hipoperfusión cerebral, el incremento de la presión intracraneal. Y el daño cerebral terciario es la expresión tardía de los daños progresivos o no ocasionados por la lesión primaria o secundaria. Por ejemplo, una neurodegeneración, una encefalomalacia, esas sí ya son complicaciones casi pues irreversibles, ¿no? Bueno, y las manifestaciones del traumatismo cráneoencefálico van a depender del grado del traumatismo, de la cinemática del trauma, y muchas veces van a depender también del tratamiento inmediato que les demos. Entonces, pues de nuevo, a grandes rasgos, hay muchísimas manifestaciones de los traumatismos, pero esta es como una manera más sintética, ¿no? En el caso del traumatismo leve, puede estar sin alteración del nivel de conciencia, con exploración neurológica normal y sin evidencia de fractura de cráneo, aunque ya vimos que depende de la edad. En la conmoción cerebral, es un estado transitorio de disfunción neuronal tras un traumatismo sin lesión cerebral reconocible. Puede haber confusión, disminución transitoria de la respuesta a estímulos, pueden tener vómitos, mareos, cefalea, pérdida de la conciencia, pero con recuperación de la misma. Y como les mencionaba previamente, pues una lesión clínicamente importante es aquella que va a meritar una intervención neuroquirúrgica, cuidados de soporte, monitorización, alguna estancia en cuidados intensivos. Puede ser una fractura deprimida, una fractura de la base de cráneo. Bueno, el objetivo de la evaluación y de cuando recibimos al paciente en primer contacto en urgencias es identificar aquellos pacientes que ameriten una intervención inmediata, aquellos que tengan una lesión traumática importante, y también en caso de que no sea clínicamente importante, hay que ver a qué pacientes vale la pena realizarle una prueba complementaria. ¿Okay? Ejemplo, ¿no? El otro día nos llegó un paciente de 5 años que tenía como antecedente de importancia episodios de epistaxis repetitiva, ¿no? Como cuando hay calor, cuando hay frío, o sea, cambios de clima, listo, ¿no? Este niño se cayó, se golpeó la cabeza, se tuvo una herida, pues una laceración, una herida cortante de aproximadamente 5 centímetros. Llegó a un hospital en el cual lo suturaron, pero mientras lo suturaban el niño obviamente estaba llorando, pues porque estaba alterado, y mientras lloraba tuvo epistaxis. También en el momento en el que se cayó lloró y tuvo epistaxis, ¿no? Entonces nos lo envían a nosotros para realización de una tomografía de cráneo para descartar fractura de la base de cráneo, ¿no? Y el niño llega obviamente con Glasgow de 15, caminando por su propio pie, con mucha hambre, harto de estar como de un hospital a otro. Y pues es cuando tenemos que detenernos, ¿no? a valorar la situación. Es un niño que, bueno, esta lesión pasó hace 4 o 5 horas, no perdió el estado de antecedente de que tiene epistaxis siempre. Y 4, pues no tiene otros datos de fractura de base de cráneo, ¿no? Entonces, hay que manejarlo de manera integral. Esta es la importancia de que cuando lleguen los niños con cualquier lesión craneal, debemos ahora sí que tener ciertas pautas y también cierto criterio para no pedir estudios innecesarios, porque a fin de cuentas, en este caso, este niño venía desde un lugar lejano, ¿no? A realizarse un estudio innecesario, y pues al final de cuentas no se realizó porque realmente no lo ameritaba, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos otra clasificación que nos da la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, en el cual se va a dividir en riesgo alto. El riesgo intermedio va a depender de la edad del niño, y en riesgo bajo, ¿no? En riesgo alto vamos a tener esos niños que tengan alguna focalidad neurológica, una fractura craneal palpable,
signos de fractura basilar, fontanela tensa en el caso de que sean todavía neonatos, convulsiones. El riesgo intermedio va a ser dependiendo de la edad. En menores de 2 años, un cefalematoma no frontal importante, pérdida de conocimiento, mayor a 5 segundos, vómitos, mecanismo de riesgo, actitud anormal referida por los padres. Hay que tener en cuenta cuando los papás nos están comentando que no ven al niño como está normalmente. A lo mejor nosotros lo vemos muy chillón y hay que preguntar al señor, normalmente es así de chillón el niño. A lo mejor nos dice, sí, es un niño muy berrinchudo. Bueno, ok. En aquellos niños mayores de 2 años, va a ser relevante que tengan una pérdida de conocimiento, vómito, cefalea severa, mecanismo de riesgo también, ahorita vamos a ver eso. Y aquellos que tengan riesgo bajo, va a ser aquellos con un Glasgow de 15, sin signos de fractura, sin mecanismo de riesgo, sin focalidad neurológica y asintomático. Justamente como el niño que les estaba comentando, ¿no? Esta escala sirve más que nada, como les repito, para ver a quiénes les vamos a realizar un estudio complementario y a quiénes no, básicamente. Bueno, ¿qué es importante preguntar en un paciente cuando llega? ¿En qué nos vamos a basar en la historia clínica? Primero que nada hay que preguntar los antecedentes personales, si este paciente tiene algún antecedente de coagulopatía, si utiliza algún fármaco, no sé, enoxaparina o algo así, si tiene alguna malformación arteriovenosa, alguna malformación cerebral, o sea, no es lo mismo que se caiga Shacey a que se caiga otro paciente. La edad del paciente, precisamente para la clasificación que les he mencionado, en qué lugar ocurrió, el mecanismo, la cinemática del trauma es importante, porque dependiendo de esto, pues es también lo que estamos esperando, ¿no? La caída mayor a 1.5 metros, en niños de menores de 2 años es relevante que la caída sea de una altura de 1 metro, que el impacto sea con un objeto contundente, que sea un accidente en el cual fallezca algún pasajero, eso también pues es relevante, que el traumatismo no sea presenciado, no sé si se acuerdan de Juanito que se cayó del árbol y nadie supo cómo, ni cuánto tiempo llevaba, etcétera, que el paciente sea un peatón o un ciclista atropellado sin casco, como Didier también, que sea una zambullida, una colisión con bicicleta o una herida penetrante, ¿no? Eso es muy relevante para el padecimiento. Bueno, también hay que preguntar la localización del traumatismo, bueno, observarlo, los síntomas asociados, el tiempo de evolución. Recuerden que, de acuerdo a la clasificación previa, se puede evitar una complicación, un daño secundario, después, bueno, antes de las 6 horas. Y también hay que estar alertas a las lesiones que sugieran abuso o maltrato. Casi siempre nos damos cuenta cuando los papás mienten, ¿no? Entonces, falta de congruencia entre las lesiones y la clínica, que hayan tardado mucho en haber llevado al paciente para la asistencia médica, que hayan lesiones geométricas en zonas relativamente protegidas o en distinto estadio evolutivo, que hayan otras fracturas o hemorragias retinianas, que los papás se estén portando muy raro, y que el lactante también se esté portando de una manera inadecuada. A lo mejor prefiere estar más cerca de las enfermeras o de los médicos que del papá, o sea, bueno, nosotros pues ya nos vamos fijando en esto, ¿no? En la exploración física, ahora sí que cuando llega el paciente con un traumatismo a la sala de urgencias, la exploración muchas veces va en conjunto con el manejo, porque pues hay que realizar primero el triángulo de evaluación pediátrica, ya sabemos, la apariencia, ¿qué más era? Bueno, el triángulo de evaluación pediátrica, hay que tomar los signos vitales. Circulación y respiración. Sí, eso. Los signos vitales hay que tomar la TA, la frecuencia, la respiración, bueno, también hay que valorar en la escala del dolor, hay que hacer nuestra evaluación primaria rápidamente, ¿no? Vía aérea, circulación, el déficit neurológico, la exposición, valoración del nivel de conciencia, la escala de coma de Glasgow, recuerden que también hay una modificada para lactantes, y muy importante, revisar la reactividad pupilar para ver si no hay anisocoria o midriasis.
y esta evaluación se tiene que estar realizando constantemente e incluso cada vez que, o sea, hay que estar hay que estar realizando la evaluación de la escala de coma de Glasgow constantemente para ver si el paciente no presentó deterioro neurológico. Bueno, en la evaluación secundaria es donde hay que realizar una evaluación neurológica completa, idealmente. Y en la exploración de la cabeza hay que buscar intencionadamente algún hematoma subcutáneo, hematoma subgaleal, signos de fractura craneal, signos indirectos de fractura de base del cráneo. Aquí se los puse en dibujo y todo para que no nos pase lo mismo a nosotros que a los otros doctores. Sí, puede haber epistaxis, pero también tendría que estar acompañado del signo de Battle, que es pues que esté moradito en la parte retroauricular. También los ojos de mapache, que haya hemotímpano, los cuales pues no tenía el paciente que les mencioné. Puede haber rinorraquia, también hemos tenido algún paciente que tenga salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, ¿no? En los pacientes neonatos puede haber fontanela anterior a tensión, lesiones en el cuero cabelludo e idealmente deberíamos estar revisando el fondo de ojo. Bueno, y las pruebas complementarias, ¿a quiénes se las vamos a realizar? Bueno, idealmente se debería realizar una tomografía de cráneo. Esta es la prueba de elección para identificar las lesiones intracraneales, pero no es en todos los pacientes que se caigan. De acuerdo a la clasificación que les mencioné previamente, a todos los pacientes que estén en el grupo de riesgo alto, aquellos que tengan factores de riesgo intermedio, eso sí lo vamos a valorar de acuerdo al criterio médico, dependiendo también de la evolución durante la observación de los síntomas de riesgo intermedio, factores predisponentes de sangrado, como aquellos que tengan antecedentes patológicos, aquellos que tengan sospecha de maltrato. Y es importante mencionar que la radiografía no está aconsejada en realidad más que en pacientes que tuvieran alguna lesión, por ejemplo, no sé, se les clavó un tornillo, una cosa así, ¿no? Que sí podamos observar en la radiografía, ¿no? Bueno, aquí también hay como en Up to Date mencionaban o sea, este cuadrito que básicamente nos dice que en qué pacientes les vamos a hacer una tomografía, ¿no? No los voy a leer uno por uno, pero básicamente es muchas de las cosas que ya les mencioné previamente. Sí vale la pena leerlo con detenimiento más adelante eh, para, pues para no estar realizando tomografías de manera innecesaria y pues nada más eso. El tratamiento va a depender nuevamente de la clasificación del traumatismo cráneoencefálico. Un trauma leve, pues muchas veces vamos a mandarlo a su casa, eso también les voy a mencionar en un ratito. Un trauma moderado, vamos a tener que mantenerlo en vigilancia, pero aquí yo quería recalcar, o bueno, algunos vamos a poder mandarlos a su casa, ¿verdad? Pero aquí yo quería recalcar el tratamiento de traumatismo grave, porque yo creo que es en lo que más, bueno, sí hemos tenido varios y es en lo que más de repente flaqueamos, ¿no? Primero, idealmente, deberíamos tener una monitorización de la presión intracraneal. Nosotros pues no podemos tenerla, en realidad, pero se debe de hacer, ¿no? Hay que mantener una posición neutra de la cabeza con una cabecera elevada al 30%. Hay que sedar al paciente que esté, bueno, porque ya idealmente con nuestro triángulo de evaluación, el paciente que amerite o que esté clasificado como un traumatismo grave, estamos dando por entendido que este paciente tiene un Glasgow menor de 8 y ya lo intubamos y ya está ventilado, ¿no? Por eso les especificaba que en esto me estoy enfocando. Porque este paciente que ya está ventilado, pues tenemos que sedarlo para evitar primero, pues le voy a mencionar más adelante, pero que esté reactivo para empezar, ¿no? Segundo, pues esto si está reactivo nos puede incrementar el riesgo de elevación de la presión intracraneal. Y bueno, en la guía de manejo como de traumatismo craneoencefálico, nos menciona que la sedación, dependiendo de los recursos del hospital, puede ser ahora sí que con lo que mejor les parezca, pues.
pero sí recalca el hecho de que se deben evitar los bolos de Mida, Fenta, etcétera, pero si vamos a dejar Mida y Fenta, entonces que de preferencia sean infusión, porque pues sería lo ideal, ¿no? Luego habría que dejar también una analgesia, idealmente el remilfentanil, nosotros no lo tenemos, pero pues podemos dejarle infusión de midazolam y de fentanil, ¿no? Hay que revisar nada más las dosis. Y también, pues lo ideal es que el paciente esté en normotermia. Bueno, también hay que vigilar que el paciente mantenga una saturación de oxígeno mayor al 90%. Recordemos que muchas veces, a pesar de que el paciente para protección de la vía aérea lo intubamos, no va a requerir, idealmente, ¿no?, parámetros elevados de ventilación. Entonces, pues con un control gasométrico y con la saturación, la monitorización, podemos mantener esta oxigenación idealmente por arriba de 90, no tiene que estar al 100%, porque también el exceso de oxígeno libera radicales libres, etcétera, ¿no? Y otro de los objetivos es mantener una presión arterial de oxígeno por arriba de 80. También hay que mantener una normoperfusión, o sea, unas TAs idealmente en la percentila 50 o una presión arterial media alta, ¿no? Debemos también en los laboratorios, que ya le tomamos desde el ingreso, mantener un hematocrito mayor a 21 y una hemoglobina mayor a 7, porque obviamente esto nos va a hablar de que el paciente tenga algún sangrado activo. Recordemos que el paciente con un trauma craneoencefálico grave en realidad se debe manejar como un paciente politraumatizado, y pues hay que considerar que tenga sangrado en cualquier otro lado del cuerpo, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de esto, porque también recuerden que si disminuye el flujo sanguíneo en general, pues también nos va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y esto nos va a llevar a la isquemia. También nos menciona el uso de la osmoterapia, o sea, de la solución hipertónica al 3% de manera ideal. Antes se recomendaba de primera instancia el manitol y actualmente se prefiere el uso de la solución hipertónica. Se puede manejar de dos maneras dependiendo del estado neurológico del paciente. Si está así como muy deteriorado, puede administrarse un bolo de 2 a 5 mililitros por kilo para pasarse en 10 a 20 minutos. O aparte de que se administre, se puede dejar como infusión de mantenimiento continuo de 0.1 a 1 mililitros por kilo por hora. Y después de esto, cada 8 horas deberíamos realizarle unos controles de electrolitos séricos, porque lo ideal es mantener una osmolaridad menor a 360 milimoles por litro y un sodio, dependiendo de la bibliografía, nos dice entre 150 a 160, idealmente menor a 160, pues. Y aparte, en un paciente con traumatismo craneoencefálico grave, deberíamos tener una profilaxis anticonvulsiva con fenitoína. La dosis, pues ya dependiendo de cada paciente. Y si lo estamos sedando, le estamos dando analgesia y aún así el paciente permanece reactivo, podemos considerar el uso del bloqueo neuromuscular, igual dependiendo de cada hospital. Existen unas medidas de segunda línea que son así como medidas de rescate cuando ya hicimos todo lo anterior y nos sirve porque son un poco polémicas. Puede ser la hiperventilación, también el uso de hipotermia, pero esta también tiene sus restricciones, debería ser en las primeras 8 horas, etc. El coma barbitúrico en caso de que el paciente no mejore, y la craniectomía descompresiva, pero pues esta sería una decisión meramente de neurocirugía, ¿no? Ahora, a los pacientes, ya sea que tuvieron un traumatismo severo y luego mejoraron, o aquellos que no ameritan ingreso, o aquellos que estuvieron ingresados y ya se pueden ir a su casa, también existen unos criterios para ver si ya se pueden ir, ¿no? Que no haya sospecha de lesión infligida, o sea, que sea maltrato, que tengan respuesta al estímulo luminoso con exploración neurológica normal, si hubo vómitos, que ya estén tolerando la vía oral, que no tengan lesiones extracraneales que ameriten ingreso, o bueno, si ya se observó y no pasó nada más, también,
Que tengan cuidadores, es muy importante, cuidadores capaces de mantener al niño en observación y llevarlo al hospital en caso de presentar datos de alarma, que ahorita vamos a mencionar. Que el niño tenga más de 3 meses, aquellos menores de 3 meses, idealmente hay que monitorizarlos en el hospital. Que tengan un estado mental normal, un mecanismo de lesión que sea de bajo riesgo, que no tengan pérdida del estado de conciencia o convulsiones y no tengan cefalea. Bueno, y los datos de alarma, que de los que hay que estar pendiente al alta a domicilio, estos son los que deberíamos estar escribiendo cuando hacemos nuestra alta. Es que el paciente tenga una alteración de la conciencia o cambios de carácter, dependiendo de cómo se comporte él normalmente. Que tenga vómitos persistentes, que tenga cefalea. Obviamente en el lactante no le voy a decir que tiene dolor de cabeza, pero pues que esté muy irritable, ¿no? Que tenga movimientos o actitudes anormales, ya sea que tenga temblores o convulsiones, que tenga alteraciones del equilibrio, otorrea o rinorrea sin antecedentes de gripe o algo así, y que hay una desviación de la mirada o de la comisura bucal o las pupilas se vean asimétricas. Los papás normalmente si ven al niño que se comporta de una manera no común, entonces van a acudir al hospital, pero sí es importante recalcar estos puntos, ¿no? Y pues ya, eso sería todo. Esta es la bibliografía de donde lo saqué. Y no sé, bueno, supongo que la otra va ahorita a comentar varias cosas. Ándale. Vámonos a lo grueso. Vamos. Esta excelente presentación. ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Sí. Ahorita me acuerdo, perdón. Muy importante, jóvenes, y recalcar, perdón, sobre todo en el servicio de urgencias, algo, no siento bien el sonido. Ay. Sí le escuchamos bien, ¿eh? ¿Ya? Ahí está. Es que está fallando el contacto acá de esto. Ah. Importante recalcar en primer lugar, las lesiones de los niños. ¿Me escuchan? Es que no me escucho yo. Sí, doctora. Perdón, ahí voy, ya voy a quedar acá. Sí, los niños, ¿a quiénes vamos a ingresar? ¿A quiénes vamos a vigilar? Y a quiénes le vamos a dar una atención de crítico. Vamos a irnos por parte. Como mencionó Marieli, muy importante las edades de los niños. Y ojo, sí todas las guías son muy específicas en los menores de 2 años y yo les pongo así mayor ojo en los niños menores de 1 año, sobre todo respecto a las últimas diapositivas que puso Marieli. No todo es así como se dice, pan sobre hojuelas. Recomendación, si el niño está bien, ¿qué es lo que más nos llega? El típico caído de la hamaca, ¿no? Es el que ponen las mamás entre 80 y 1 metro de altura para que nada más les hagan así y el chiquito se duerma. Ojo, vigilarlos, sí ver si ha habido, qué tanto está su compromiso neurológico, hasta de hecho verificar ahí mismo la vía oral. Les juro que, y por experiencia no propia, pero yo les recomiendo dejarles una observación entre 4 y 6 horas ahí, ¿sí? Para que ustedes puedan ver los momentos, porque sí es cierto que muchos se describen que entre las primeras 4 a 6 horas, muchos niños, o al menos 5% a 7% de esos niños de trauma leves pueden evolucionar algo más. Ojo, entonces, revisen que esté bien, que esté estable, lo sientan, lo vigilan el tiempo que consideren, mínimo les recomiendo entre 4 y 6 horas, y luego con su hojita explicándole bien al familiar. Ojo, sobre todo los niños de menos de 1 año, que son un tanto más difíciles de hacerle, no es que sea difícil hacerle, pero hacerle la vigilancia más específica sí puede ser difícil, sobre todo por parte del familiar. 1. Importante para la clasificación de riesgo, como sabemos con la escala de Gladwell ya modificada para lactantes, allí es muy claro cuando lo vamos a ver en leve, en moderado y de bajo riesgo. Bajo riesgo lo vigilamos 4 o 6 horas, sigue estable, a su casita con datos de vigilancia. Medio, pues ya vamos a ver si hay datos de una confusión, conmoción cerebral o fuera como vaya una posible evolución del daño.
Igualmente, tener en cuenta que todos estos niños, o una buena parte de ellos, estar pendiente que haya, como dijo Marieli, manejarlo con un politraumatizado. O sea, puede llamarnos o tener presente siempre la lesión craneal más una posible lesión en otra parte del cuerpo de este niño. Y en cuanto a pues los graves, aquellos o niño que esté de mediano y que pueda progresar, ¿cuándo lo vamos a ver? Importante, si no enfermería, el interno, uno mismo, siempre puede vigilar escala de Glasgow. ¿Por qué? ¿En cuánto tiempo dice la bibliografía que debo de considerar a un paciente que se deteriore? Hablen. Bueno. ¿Menos de 30 minutos? Puede ser, o sea, los muy graves así en tus ojitos se van. ¿Cómo? 30 O sea, puede ser lo mínimo, un tiempo como eso, y hasta en 2 horas. Y en un tiempo, 1 hora, 2 horas, disminuyen hasta 2 puntos de donde estaba. Así estaba en 3 y bajó a 11. Algo le está pasando a ese niño. O sea, a lo mejor tiene alguna otra lesión interna, está entrando en un estado de choque, o pudiera tener una lesión craneana además. O sea, hay que estar presente, ¿sí? Otra cuestión, siempre lo ideal se refiere que el primer momento donde se instaura la lesión de la primaria a secundaria es en los 10 primeros minutos del evento, donde pasa todo lo que explicó Marieli, ¿sí? Entonces, también no es lo mismo aquel niño que a lo mejor estaba aquí por, no sé qué, por Yucalpetén y te lo trajeron en menos de 20 minutos tal vez, al niño que te lo traen desde Progreso y te lo trae mal. Hay que considerar que también este tipo de lesiones son progresivas, como también se mencionó, y hay que darles el manejo adecuado. Yo he visto formatitos de urgencias que para los pacientes, como dice usted, como graves, se debe verificar el Glasgow cada hora y se supone que se debe anotar y todo eso para llevar un control. Es que lo ideal así sí es. ¿Por qué? Porque un niño, así como todo nos pasa de un momento a otro, pero la bibliografía considera, ¿sí? Pero así como puede ser en 30 minutos, en 1 hora, en 2 horas, o sea, con que baje 2 puntos de escala de Glasgow de referencia inicial, puede ser a lo mejor un 13, 14 años que piensa que está en un estado de una confusión cerebral, ¿sí? Se deteriora, a lo mejor está progresando algo más. Entonces, sí, lo ideal, por eso le digo, cada vez uno debe a veces parecer que está ahí haciendo como los vigilantes, ¿no? Tiene que estar uno y circula, pues para estar pendiente, ¿no? Y a veces los ves dormido y dices, oye, ¿cómo estás, no? Para ver cómo está respondiendo. El ABDI, ¿no? Sí, a la voz, a la estimulación, al dolor, o cómo se encuentra. Exactamente. No tanto. De trauma. Bueno, entonces ahí nos vamos. En cuanto al manejo, bueno, nos vamos ya al paciente grave. Ya hemos considerado que es un paciente con un traumatismo craneoencefálico grave, donde lo primero que tenemos que hacer, hoy sí, manejo de la vía aérea importante, con una buena secuencia de intubación. Recuerde lo que debemos de manejar. Sí, muy importante. La sedación, dar un aporte de oxígeno adecuado, porque recordemos que entre la fisiopatogenia o de lo que está sufriendo ese cerebrito, pues le que falta oxígeno, uno de sus elementos importantes para su función del cerebro. Que vamos a tener cuidado con la sedación, vámonos por partes. Se lo mencionó Marieli. En cuanto a la sedación, ¿por qué manejar las infusiones más que los bolos? Acuérdense que estos medicamentos de primera línea, como decimos, tienen un gran efecto hemodinámico, o sea, tienden a hipotensar, cuando nosotros lo que queremos es mantener una perfusión adecuada, como se hacen las recomendaciones de lo normal a alto, ¿sí? Para procurarle una circulación cerebral adecuada. Entonces, ojo con la sedación, porque sí nos pasa. Y también, doctora, se me olvidó mencionar que también hay que tener en cuenta que en el caso de la sedación, tener cuidado con la ketamina, porque pues tiene como efecto adverso la elevación de la presión intracraneal, entonces pues no creo, o sea, es polémico igual, ¿no? Pero sí, no, sí, es muy polémico. Claro que
pues a mí me encantaría usarlo, ¿no? Pues es muy bueno y se lleva bien con los demás medicamentos que usamos. Sí. Pero si vemos las revisiones que hacen de los hospitales donde manejan las infusiones y la vigilancia, obviamente son esos lugares donde, como tú dices, tienen la vigilancia de la presión intracraniana y otras situaciones, ¿no? Y aquí pues nos quedamos más que cortos. Así que con la pena del mundo y la vergüenza, pues tenemos que estar usando lo que tenemos con mucha vigilancia. Siempre estar pendientes, nos ha pasado, pendientes de la tríada de Cushing. ¿Cómo veo que un paciente intubado se me está yendo mal? O sea, algo está faltando o se está grabando por sí o algo le está faltando. La tríada de Cushing. ¿Qué es la tríada de Cushing, chicos? Radicardia, hipotensión y... Ay, Alteraciones en el patrón respiratorio. Ándale. Entonces, posiblemente, sí, posiblemente pues en el paciente intubado eso no, porque lo tenemos en control, ¿sale? Pero en un paciente que estemos viendo todo lo demás, ¿sí? Los otros dos puntos, ojo, no estar pensando en otras cosas y no pensar en la posibilidad de un evento de que el niño esté teniendo más isquemia, hipoxia celular, o sea, ello por incremento de la presión intracraniana. Por favor, a veces sí hay que irnos con lo muy obvio para pensar en ello. Importante también con el manejo del ventilador, como dijo Marieli, como habitualmente pues estamos manejando una lesión cerebral y por ende, o la mayoría de los casos, no va a haber algún compromiso a nivel pulmonar, no vayamos a meter presiones de la ventilación alta, con que tenemos, o sea, clínicamente levantamiento adecuado del tórax, ventile, una saturación de arriba de 90, no mayor a 99, y con una saturación de 80 es suficiente. ¿Por qué? Porque al aumentar también la presión intracraniana, intrapulmonar, perdón, intratorácica, es como que hagamos al paciente un mecanismo de Valsalva. Entonces, eso no va a ser adecuado para el paciente, porque ya va a ser de una manera intrínseca que incrementemos la presión intracraniana. Ojo con el manejo de presiones en el ventilador. Osmoterapia. Llega nuestro paciente, consideramos la osmoterapia. ¿Cómo vamos a preparar nuestra solución al 3% primero? Vamos a ponernos de acuerdo. Es que depende de lo que tengamos, ¿no? Ajá, primero, la hipertónica que nosotros tenemos es el 17.7. Uh-huh. Necesitamos prepararla al 3%, o sea, necesitamos diluirla 5 veces. 5 o 6 veces. 6 veces. Sexto molar. Ajá. Entonces, es el sexto molar. Entonces, para empezar eso, ¿no? Por ejemplo, de lo que le vayamos a poner de la solución, tenemos que ponerle 6 veces más de agua. No. Bueno, es que está tan raro, porque yo he visto muchas formas de calcularlo, la verdad. Sí, una es esa, bueno, te escucho, Mario, perdón. Es que, bueno, no sé, la verdad, no sé si esta es la correcta, una vez me la mostraron, la verdad, pues te la voy a escribir, o sea, como a fin de cuentas lo que yo busco es una solución al 3%, dependiendo de lo que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo, ¿cómo se llama esto? 17.7%, que es, se lo tengo que, o sea, yo he visto como que lo hacen, restan los porcentajes y el resultado es lo que me queda en mililitros de lo que le voy a poner. No sé si me di a entender. No. Pero, o sea, por ejemplo, si yo tengo el 3% menos el 17.7% de lo que yo tengo, me van a quedar un resultado de mililitros, que es lo que voy a dar de lo que con lo que yo voy a dar el aporte de sodio, más aparte la dilución. Bueno, no, es que no lo puedo explicar, pero es que no me... Ya te entendí. Para sacar cuánto sodio pasarle, básicamente es eso. O sea, hay dos formas. Una, como comentó Marieli, que sí hay unas publicaciones españolas, que es utilizando la solución hipertónica al sexto molar. Sexto molar significa es una sexta parte de la proporción preparada, el sexto mol, ¿sí? La sexta parte. O sea que en 100 mililitros vamos a poner, a ver si tenemos la calculadora, 100 entre 6, 16.66 mililitros sería de hipertónica al 17% y lo demás de agua bidestilada.
Esto es en una revisión española. Otros, así a la Mexican Curios, como se prepara acá, y en realidad es mínima la diferencia. Es de que en 100 por 100 mililitros vamos a tener 87 mililitros de solución fisiológica normal, o al que llamamos al 0.9%,